privilegio. Hola, bueno, me llamo Celso. Voy a cantar una una letra de un texto de Nietzsche, así habló Zaratustra, que me tenía que aprender de memoria para un curso de teatro y le puse música para poder recordarlo. Y ahora dije, pues lo voy a soltar. ¡Bravo! ¿Qué dices que estaba bien? Que vuestro amor a la vida sea realmente amor, a vuestra esperanza más alta. Que vuestra esperanza más alta sea realmente amor, la idea más alta que tengáis en la vida. Dejad que os mande la idea más alta que debéis tener en la vida. El hombre es algo que ha de ser superado. El hombre es algo que ha de ser superado. El hombre es algo que ha de ser superado. El hombre es algo que debe ser superado. Llevad pues una vida llena de esperanza, de obediencia y de guerra. Que el soldado quiere vivir muchos años. Que el guerrero puede pretender que lo traten con contemplaciones. Yo tengo consideraciones con vosotros porque os amo de corazón. Hermanos míos en la guerra, hermanos míos en la guerra. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un buen remate de jornada. Hemos clavado. Ya, hemos clavado. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿No? Fin de la cita. Nada, una más. Una conjunta. Venga, vamos a hacer lo que hemos dicho conjunto, ¿vale? Venga, los escritores que estamos aquí, que habéis salido, que somos 4, hacemos una frase cada uno de cosas nuestras. Yo tengo por aquí una, ya la voy a usar. Esta de habló del espíritu inquieto, que no conoce casi nadie. Y empieza por el... venga, empieza por el om. Venga, hay 2 micros, entonces 2 y 2, ¿vale? Entonces, la idea es... ¿Cuál es la idea? Empiezo con el om, ¿vale? ¿Me parece bien? Empiezo con el om, sigues tú con la primera frase de una poesía tuya, sigue frases, Sigue Sara con la primera frase de una suya y sigues tú con la primera frase de una tuya. ¿Estamos? Vale, poneros juntos vosotros dos en ese micro. Y ya con esto cerramos sesión hasta septiembre. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí, no sé, yo creo que sí. Se oye de aquí. Sí. Venga, vamos para acá. Venga. No, pero no me obligas a agacharme. ¡Marcos, por Dios! A ver, busca en silencio dentro, sembrar universo en el otro. Pues los jardines que he pisado y las flores que he olido, esas manos de seda tan suaves, cálidas, esperan hallar el lugar. Los ritmos cardíacos se aplacan, hablando de esperanza. Habló el espíritu inquieto, ese que al buscar encontró razones para cambiar el mundo. es ignorancia por los malditos, por aquellos que han olvidado ya lo que han sido. Que no han curado del pecado y de donde la sangre amarga no supieron arrancar aún. Cantando la canción del noble soldado muerto. Ese que trató de ubicar el lugar de cada cosa y de cada casa. Distancia contra la hora, perfume flotando sobre un hogar pestilente ataviado de soledad. Todavía espera tan falsa daga tu pecho oprime, y su mirada no era lo que será jamás. Quedando los restos de una batalla sin ganador.
Ese que entendió persona en vez de gente, abismo del todo, que es lo mismo que la nada. Es un lugar para los cobardes. Es un gran lugar. Un gran lugar para él. No me nombres al tiempo, solo hay eternidad. En el lago inabarcable de la rotundidad. Que despista el deseo de armar un ejército de paz para la vida. Me encanta este nuevo paraíso. Paraíso artificial, creado por el hombre. En un instante todo desierto, no hay ocasión, no hay concierto. Y se duermen ya los corceles en el laberinto. Soy y no estoy, sin embargo existo y permanezco. Efectos especiales. Cine mudo, en pleno siglo XXI. Bloqueándote, atrapándome siempre. Y no me hables del tiempo, no. Se siente ya la pereza del estímulo. Para poder estar a pesar de ser y no llegar ya, ahora. Y desde esta óptica, en 3D, buscaré alguna pista que me arrastre de nuevo por los suburbios de mi imaginación. Vive sin creer en el momento, en el futuro o el ayer. Mientras todo se parece bastante al delirio. Repítelo. Mientras todo se parece bastante al delirio. El miedo no abraza la eternidad. Maquilla mi realidad. Me encanta este nuevo paraíso. Vive sin saber quién debe ser. Siempre subiendo la superficie. Latidos y voces, sonidos que quiebran lo mediocre. Ya no existe planta prohibida que cure mi aflicción. Esas manos de seda seguro se marchiten y mueran como las flores. ¿Cómo puedo estar tan loco? Resuelve la sustancia que abraza nuestro ego. Pues ya no hay respuesta ni reacción. Y el insípido progreso es mi somnífero. Hasta perderse con el aire y no ser nada. El inconsciente invertebrado de esta fuga de estrellas. Transformando los entornos más cerca y de lejos. Fútbol, televisión y represión. Ya no tengo ninguno más que decir. Tantos miedos, tantos años vividos de tanta absurda desgracia. Creando el movimiento del péndulo Foucaultiano. Abandóname para siempre, mundo virtual. Abandóname para siempre, mundo irreal. De existencia sin preguntas y miles de respuestas equívocas. Esa brisa a la que huelen los cambios profundos. Y en nuestro umbral, finalmente nos perdemos entre sus trampas. Y entre sus trampas. Entre sus trampas. El rock ha muerto. ¡Viva el muerto! Para que algo nazca, todo ha de ser dejado atrás. Las tinieblas forman legañas que aprietan ya los ojos. Aprietan ya los ojos de la inercia. Inercia que nos corroe como el viento. Aunque duela tanto. Y así, a ciegas te busco, mi libertad. ¡Bravo! ¡Viva la creación colectiva! ¡Viva la televisión! ¡Viva los escritores! ¡Viva la poesía! ¡Viva el orgullo poético! ¡Y viva el movimiento LGTBI! Que mañana, bueno, ya hoy es su día. Y vamos a dar un aplauso para toda la gente que elige libremente su sexualidad y que ha decidido ser feliz a pesar de que en este país llevemos siglos de retraso. Somos punteros en esto y la verdad que es un orgullo poético y un orgullo, de lo único que me siento orgullosa de este país es del movimiento LGTBI. Un aplauso para ese movimiento y mañana a Mani a las 8 de la
Fiestas Jam. Muchísimas gracias a Rubén. Te queremos de Empuje.net, que siempre está aquí en el movimiento underground de Coruña y en todo lo alternativo que no cubre los medios comerciales, porque él es una persona contracultural desde su nacimiento y lo está demostrando con todo lo que hace y lo lleva haciendo muchos años, a pesar de muchos problemas, de muchas críticas, de mucha mierda que se ha tenido que comer, también durante muchos años. Gracias, Rubén, por estar aquí siempre. Gracias a todos por venir y ya sabéis que a partir de septiembre aquí seguimos haciendo el longing. Venga, un beso fuerte para todos. Vale, se acabó el micro abierto, lo cerramos. Chao.